Hola, ¿qué tal están? Bienvenidos. Tutorial de la filosofía de Sartre. Realmente Sartre es un gran filósofo francés que nació en París en el año 1905 y que falleció en el año 1980. Estudió filosofía en París y más tarde en Alemania en 1933. Allí entró en contacto con la fenomenología de Husserl. Por supuesto, le influyó mucho la fenomenología, escribió distintos tratados fenomenológicos y dominaba muy bien la técnica filosófica de la fenomenología, aunque su obra más importante es El ser y la nada, del año 1943, pues tiene otras muchas obras: El existencialismo es un humanismo, de 1945, Crítica de la razón dialéctica, de 1960, y también obras literarias como por ejemplo La náusea, Los caminos de la libertad, Las palabras, etcétera, etcétera. Realmente diríamos que fue un gran filósofo, uno de los últimos grandes filósofos, diríamos, del siglo XX, junto con Heidegger y otros, y realmente durante su vida participó activamente en cuestiones de tipo político. Durante la Segunda Guerra Mundial se incorporó al ejército francés en 1939 y fue detenido por los alemanes en 1940. Tras su liberación, fue activista de la resistencia francesa durante la ocupación nazi. Además, al final de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, fundó la revista Les Temps Moderns, Los Tiempos Modernos, que aglutinaba a los intelectuales franceses más representativos o más importantes del momento. En 1964 rechazó el premio Nobel por entender que, si lo aceptaba, comprometía su independencia de pensamiento, y mantuvo una intensa actividad filosófica y política hasta su muerte en 1980. En este vídeo solamente comentaré algunas ideas clave de la filosofía sartreana y empezando, diríamos, por lo que considera Sartre, partiendo de la teoría de Husserl, de la fenomenología, en relación con los fenómenos que para él son las cosas mismas. Hay que partir de la base de que Sartre es un filósofo ateo que siguió el marxismo durante toda su vida prácticamente, marxismo-leninismo, aunque luego fue cambiando un poco sus ideas respecto al leninismo en la parte última de su vida, pero diríamos fue un pensador comunista, podríamos decir. En ese sentido, desde la perspectiva materialista y fenomenológica de Sartre, el fenómeno es el modo en que se expresa el ser. Por lo tanto, para él, ya desde una perspectiva también fenomenológica, hay que distinguir dos modos de ser del fenómeno. Por una parte está el ser en sí de los fenómenos, de lo fenoménico, de las cosas, de los objetos, de la realidad, del mundo, el ser en sí del mundo, podríamos decir, que es cerrado en sí mismo, compacto, acabado, carente de posibilidades. En definitiva, son las cosas, las realidades, que no existen propiamente, sino que simplemente son. Las cosas son porque no tienen conciencia, no tienen consciencia como, por ejemplo, tiene la mente humana, la mente de las personas. Además del ser en sí, de lo fenoménico, de los objetos, está lo que él denomina el ser para sí, en el ser y la nada. El ser para sí en realidad es el ser de la conciencia, de la consciencia, de lo que sabemos, de lo que aprendemos, de lo que vemos, de lo que percibimos, de lo que entendemos, etc. En definitiva, el ser para sí es el ser humano, es el hombre o la mujer. Es conciencia de, pero no es nada en sí mismo. Como también enseñó o mostró Husserl, la conciencia es intencional, está referida a intenciones determinadas. Es referencia a otra cosa distinta de la propia conciencia. En definitiva, la conciencia es apertura, la conciencia fenomenológica, me refiero. Es posibilidad y también es la nada. En esto consiste el ser del hombre, del ser para sí, que ya que el ser para sí es lo que no es la nada, porque al final va a morir el ser humano y se va a convertir en nada. En esto consiste el ser del hombre. Además, el hombre introduce la nada en el mundo, quisiera ser en sí, existir para siempre, etc., pero esto es imposible, pues él es un ser para sí. Su deseo es pues irrealizable, porque el hombre, a juicio de Sartre, es una pasión inútil, sobre todo por nuestra finitud, por lo absurdo de la vida. Diríamos, el tema de la absurdidad de la vida también está descrita, esta absurdidad, por otro gran pensador, novelista, etcétera, literato, también premio Nobel, que fue Albert Camus.
con el que discutió de filosofía también Sartre y generalmente discrepaban en sus planteamientos filosóficos, pero los dos, a mi juicio, eran pensadores existencialistas, sin ninguna duda. Quizás el que más trató el tema del absurdo fue el propio Camus, Albert Camus, pero Sartre, por supuesto, también partió de la base de que no hay trascendencia divina, de que no existe Dios y de que este mundo es lo único que tenemos. En ese sentido sigue los planteamientos de Nietzsche y de otros grandes filósofos materialistas como Marx, etcétera, como Feuerbach, etcétera, y como otros muchos. Sartre parte, pues por tanto, como ya dije anteriormente, de la fenomenología de Husserl, pero no llega al conocimiento del yo puro o trascendental, del yo no empírico, porque el yo desprovisto de las cosas del mundo, de los objetos del mundo, de la realidad fenoménica del mundo, no existe para él. Para Sartre, el yo en realidad es un ser que existe en el mundo y que es inseparable de él. Estamos hechos en nuestra conciencia con lo que percibimos, con lo que en definitiva vemos, escuchamos, leemos, etc. Pensamos, pero pensamos en relación al mundo, en relación a las cosas, en relación a los demás. Por lo tanto, el yo es un ser mundano que existe en el mundo. En este sentido, se comprende perfectamente que en relación con la ontología, Sartre defienda o afirme una ontología fenomenológica que consiste en la descripción de la relación del yo o sujeto con el mundo, que es lo objetivo, el objeto, relación que se da porque la conciencia es apertura e intencionalidad a los demás, a la realidad social, a la realidad empírica, a la realidad mundana, en definitiva, al mundo. Por tanto, la conciencia, a diferencia de lo que pensaba Descartes, el gran creador del racionalismo, pues no es una cosa que piensa, ajena e independiente del mundo. Para Sartre, diríamos que el yo, la conciencia, es conciencia del mundo y a la vez es conciencia de sí misma, es autoconciencia, conciencia de uno mismo. En este sentido, hay una diferencia sustancial del materialismo existencialista o del existencialismo materialista de Sartre respecto al cartesianismo, respecto al racionalismo puro, el racionalismo dualista de sustancia pensante y sustancia extensa de Descartes. Y en ese sentido, la filosofía, podemos decir, de Sartre no es racionalista, sino que es una filosofía materialista fenomenológica, o existencialista, materialista y fenomenológica, podríamos decir, para ser más exactos. En cuanto al tema de la libertad y la angustia en relación con la propia vida o con la vida real que tienen todas las personas, para Sartre la libertad es la estructura misma de la conciencia, del ser para sí, lo cual significa que se encuentra constantemente sin ninguna referencia fija, sin vínculo con naturaleza o esencia alguna. Esto es muy importante porque efectivamente no se encuentran referencias estables o fijas, porque la vida es constante movimiento. El tiempo hace que cambiemos nuestras formas de pensar, en cierto sentido al menos, nuestra conciencia interna cambia, nuestros sentimientos cambian o se transforman, más o menos, y eso lo sentía muy bien el propio, y lo pensaba perfectamente el propio Sartre. No tenemos la misma mente, aunque la tengamos a nivel cerebral, o los mismos sentimientos, emociones cuando se es niño, que cuando se es adulto, cuando se es adolescente, cuando se es mayor, etc. Tenemos una base de temperamento que sí más o menos es la misma, pero diríamos el carácter, la personalidad va cambiando a lo largo del tiempo. Las cosas no nos emocionan igual a los 7 años que a los 15, que a los 30, que a los 50, que a los 60, etc. Por lo tanto, de todo esto era muy consciente el propio Sartre, que realmente pues, era consciente de este tipo de cosas. Por ejemplo, hay tratados fenomenológicos que escribió Sartre, como La trascendencia del ego y otros, que realmente reflejan ese análisis tan sutil y profundo que realiza Sartre sobre lo que es la consciencia del yo y sobre los propios comportamientos a nivel mental de las personas. En ese sentido, él consideraba también que existir y ser libre es lo mismo, porque estamos efectivamente, como el propio Sartre decía, condenados a ser libres, porque queramos o no, tenemos que decidir, o bien por nosotros mismos o los demás decidirán por nosotros. Siempre es mejor alternativa decidir por nosotros mismos
aunque nos equivoquemos. Y en general podemos acertar y si no rectificar para acertar. En ese sentido, por eso dice Sartre que el hombre está condenado a ser libre, no nos queda otra solución que tomar decisiones. Y no tomar decisiones también es ejercer nuestra libertad. Por tanto, toda esta situación también, a nivel existencial, para Sartre conlleva un sentimiento de angustia. De hecho, para él, libertad y angustia son dos modos del ser auténtico. Seríamos inauténticos si no tuviéramos en algún momento pues, esos sentimientos, sobre todo angustia ante la finitud de la vida, ante la muerte, ante las enfermedades, ante la desaparición de seres queridos, etc. Eso es algo completamente racional y lógico, completamente entendible desde una perspectiva fenomenológica y existencial también, incluso desde una perspectiva psicológica también. Es algo que es consustancial al ser humano. Por lo tanto, él llega a decir que, claro, la angustia surge de la conciencia de la propia existencia, de los problemas que conlleva existir, porque la existencia es posibilidad, siempre abierta, y tenemos tantísimas posibilidades abiertas que siempre tenemos que decidirnos por algunas, no por todas. Y esto es el riesgo que comporta el uso de la libertad, algo que también desarrollaron otros filósofos, como por ejemplo Unamuno, también por supuesto el propio Camus y otros, Julián Marías, etc. En definitiva, el ser humano no puede dejar de ser libre. Incluso si decido ser un esclavo, estoy haciendo uso de mi libertad. Esta libertad, por tanto, para Sartre constituye lo fundamental del ser humano, en definitiva la esencia del ser humano, lo consustancial al ser humano, porque el hombre primero existe y después es. Existimos como seres que estamos arrojados al mundo, efectivamente, como decía también Heidegger, que también era existencialista, y a diferencia de las cosas, el ser humano no tiene una naturaleza fija dada, sino que puede ir cambiando su naturaleza a lo largo del tiempo con sus decisiones, con sus actos, con sus conductas, con sus esfuerzos, con sus decisiones en definitiva. En ese sentido, podemos decir que la existencia es anterior a la esencia, porque realmente desde la perspectiva de Sartre no hay una esencia que se vaya realizando, sino una perpetua elección de sí mismo. Esa elección de sí mismo pues es el hacerse de la naturaleza del ser humano. Si esa naturaleza la queremos llamar esencia, podemos hacerlo, pero no es una esencia al estilo escolástico, al estilo metafísico puro o al estilo clásico de la Edad Media. En ese sentido, el propio Sartre afirma, significa que el hombre empieza por existir, se encuentra, surge en el mundo y que después se define con sus actos, con sus conductas, con sus decisiones, con lo que elige hacer, etc. Y esto lo afirma Sartre en su obra El existencialismo es un humanismo. Por tanto, se puede decir que la libertad está en la base de la moral de Sartre, que además se fundamenta en varias tesis. Primera, Dios no existe, según Sartre, si existe Dios y no interviene en mis decisiones, entonces no es necesario. Luego es algo contingente que puede ser o no ser, y si es contingente, algo que puede ser o no ser es que realmente no es Dios, porque las características o los atributos de Dios es que es un ser todopoderoso, infinito, omnisciente, omnipotente, y si es contingente ni es omnisciente, ni es omnipotente, ni lo puede todo, ni puede ser siempre. Si interviene Dios, pues no soy libre, pero como ya partimos de la base de que Dios no existe, no puede intervenir. De todas maneras, es verdad que los sujetos tenemos la experiencia de nuestra libertad, eso es incuestionable. Por tanto, desde la perspectiva de Sartre, soy un ser libre contra la voluntad y la libertad de Dios, lo cual es absurdo porque nuestra voluntad no se opone a un ser que es inventado por la mente humana, como decía Feuerbach, es una proyección de las virtudes humanas máximas y ese Dios no existe, por lo tanto eso sería absurdo. En definitiva, en segundo lugar, no hay valores absolutos, objetivos, ofrecidos por Dios al hombre, porque Dios no existe, por lo tanto no puede ofrecer ningún valor al hombre, Dios. Sí podemos tener nuestra propia ética, nuestra propia moral basada en lo que deseamos como seres humanos, a lo que aspiramos como personas, eso sí, sobre todo desde una perspectiva basada en el mundo finito en el que estamos, en la vida finita en la que vivimos. Y desde la perspectiva de Sartre, en tercer lugar,
no hay una esencia o naturaleza humana, porque, según Sartre, la existencia realmente precede a la esencia. El hombre, por tanto, es como se hace a sí mismo a través de sus actos y con su libertad. En su primera época, Sartre ofreció pues, un panorama muy negativo en lo que respecta a la moralidad. Consideraba que el hombre es un ser que tiene que hacerse, pero carece de marcos de referencia, de marcos éticos, que le digan lo que debe o no debe hacer. Es una primera etapa de su pensamiento. Y sin valores estables que sirvan de orientación solo puede haber, desde el planteamiento de Sartre, una moral de situación. No hay recetas ni consignas, sino que en cada momento, en cada hombre, la acción moral es irrepetible y depende en parte de las circunstancias y en parte de sus propias decisiones bien pensadas, bien pues reflexionadas y que buscan su beneficio y el beneficio de los demás también, en cierto sentido. Por otra parte, hay una serie de peligros a nivel ético. Por ejemplo, uno de los peligros, desde la perspectiva de Sartre, es el espíritu de seriedad, que consiste en buscar valores trascendentes o divinos y la seguridad de las normas, de manera que los hombres se engañen a sí mismos y huyen de su libertad. En ese sentido, como la vida es finita, desde el ateísmo y materialismo de Sartre, aunque sea un materialismo fenomenológico, pues hay que buscar desarrollar al máximo nuestras potencialidades, nuestras capacidades, también ser felices en la vida, en la medida de lo posible. Y sobre todo, yo creo que desde Sartre lo más importante es desplegar al máximo nuestras libertades, nuestras capacidades de tomar decisiones autónomas y libres. Eso para mí yo creo que es lo fundamental en el pensamiento de Sartre. Por otra parte, también quienes no aceptan la libertad del hombre defienden que no hay acción sin motivación, pero él está en contra del determinismo, puesto que si no son libres tampoco son responsables ni son pura posibilidad incierta. Sartre denomina este tipo de conductas como mala fe. De hecho, es una especie de autoengaño. La libertad está claro que para Sartre exige responsabilidad, de modo que hay que evitar excusas que son muestras de esa mala fe. En definitiva, si hubiera que definir más en detalle lo que es la mala fe para Sartre, habría que decir que la mala fe es una especie de maniobra casi automática de la conciencia en virtud de la cual ella, para no enfrentarse con su propia nada, con su propia aniquilidad, se autoengaña. Actúa de mala fe, según la moral sartriana, quien no asume las consecuencias de su libertad. Hay consecuencias muy positivas de la libertad y a veces hay consecuencias negativas, pero es que no puede ser de otra manera, porque somos seres imperfectos, no somos seres perfectos, no somos dioses, por lo tanto hay que aceptarlo. Eso no implica que no haya que actuar con precaución, sí, con cuidado y también con un sentido de responsabilidad y con previsión, pero no se puede controlar absolutamente todo, y eso lo sabía muy bien también el propio Sartre. En una segunda época de la filosofía de Sartre, a partir del existencialismo humanismo, del año 1946 en adelante, adopta Sartre una posición menos radical y más optimista. Considera que no existen valores absolutos ofrecidos por Dios, eso ya lo había dicho anteriormente, pero sí son absolutos los valores creados por el hombre libre. Eso también es pues, un cambio de filosofía importante en Sartre. La moral de situación de la espontaneidad queda además limitada por la responsabilidad, porque es más importante la responsabilidad que la moral de la situación. La elección compete y compromete no solo al sujeto que la toma, sino a la humanidad. En definitiva, en la parte última de su vida y de su filosofía, el hombre para él, para Sartre, ya no es una pasión inútil, se podría decir, puede encontrar una especie de salvación no religiosa en la construcción de un proyecto adecuado a su libertad. En definitiva, realizar proyectos libres que nos hagan personas más plenas, más felices, más satisfechas, pero sin valores divinos o trascendentes. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. El que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.